El programa que arranca ahora es un espacio de Carlos Vera en La Posta. Si lo quieren aplaudir, lo aplauden a él. Si lo quieren apedrear, lo apedrean a él. Nosotros en La Posta solo nos sentamos cada domingo a mirar Veraz con biela y canguil en mano. Bienvenidos a una entrevista veraz con el primer ministro de Estado que comparece por parte del gobierno de Guillermo Lasso. Gustavo Manrique Miranda es ingeniero agrónomo graduado en la Universidad Earth de Costa Rica, con diplomado en INCAE, entre otras cosas. Pero sobre todo, él es un hombre que admite de frente que está en un negocio. ¿En cuál? Escúchenlo ustedes. Nosotros estamos en el negocio de salvar el planeta. Ese es nuestro giro. Somos un ecosistema con diferentes temas en reciclaje de llantas, reciclaje de agua, consultorías ambientales y demás temas. Pero mi negocio, como hoy lo defino, antes me daba vergüenza decirlo, era el negocio de salvar el planeta. Señor ministro, bienvenido. ¿Por qué es un negocio salvar el planeta? Carlos, gracias por la oportunidad que me das de estar en tu programa. Hay que entender que la naturaleza es la bodega y la fuente principal de donde sale toda la materia prima para producir lo que nos ha hecho posible esta entrevista. El iPad, tu traje, el vaso. ¿Cómo administraría un administrador su bodega? Si la agota, se le acaba su negocio. Sencillamente tiene que cerrar su puerta. Entonces hay que ver a la naturaleza como un ecosistema que la madre naturaleza nos da recursos para agregarle valor y tener un estilo de vida el que quieras tener. Ahí tienen ustedes el fascinante concepto con que ahora se va a regir la política de ambiente y agua en el país. Con eso empezamos. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz se emite gracias a Alcaldía de San Borondón, Grupo Riacem, Telconet Latam. Bienvenidos a una entrevista veraz muy singular, no solo por el personaje que nos acompaña, un joven de 51 años, le digo yo, cuya trayectoria profesional y formación académica lo acreditan con un sólido perfil de liderazgo y capacidad en influencia estratégica en esta materia. Ha desarrollado su carrera profesional en distintas empresas socioambientales. Fue presidente del directorio de Corpey y fundador y presidente agrícola e industrial tropical Ecuador y de Colombia, socio fundador de la planta de tratamiento de aguas residuales OLEDNAT, promotor de Seginus Corporation, sin fines de lucro, para el reciclaje de neumáticos usados, y de Recoil, el primer modelo de gestión de aceites lubricantes usados en el país. Fundador de Felicidad, empresa de comunicación sostenible con sede en Portugal, y de Califica, cuya misión es contribuir a que sus clientes tengan una actividad empresarial responsable, trasladando buenas prácticas a sus proveedores y otras partes interesadas. Más conocido por ser parte de Sambito, una empresa especializada en estudios ambientales, y sobre todo por promover los premios Latinoamérica Verdes que el municipio de Guayaquil ha auspiciado durante mucho tiempo. Emitimos a través de Facebook Live y YouTube, en exclusivo digital de La Posta. En televisión estamos por Max TV, Cableras TV Cable, CNT, Claro TV. A nivel nacional en radio por Caravana 750 AM, Regional Di Blue 88.9 FM, ambas del Grupo Canesa, y Tungurahua y Cotopaxi por Extrema 92.5 FM. Concluido el espacio, van ustedes a tener el link para verlo, repetirlo, en fin. Cuando yo
Puse en Twitter que venía el ministro Manrique. Nunca me imaginé la cantidad de preguntas que suscitaría su comparecencia. Nunca, la verdad. Primero, les agradezco. Ya. Segundo, reconozco que es el único caso en que un invitado no ha tenido insultos. Aprovechelo, señor ministro. Y tercero, al final apenas hay una crítica o curiosidad personal que desde luego voy a incluir porque me parece muy válida. Entonces, Gustavo, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Perdone que lo trate de usted. No, gracias a usted. Ya. Le propongo evacuar con una definición rápida de las preguntas y luego detallarlas. Primera, Iván Ocaña, ¿cuál es el plan para la recuperación de ríos y fuentes de agua en general en las principales ciudades del país? Bueno, eso es una competencia de los GATSA. Digamos, sabemos que mucha de la basura sólida llega a los ríos y finalmente al mar. Así que educación en la política ambiental. Entiendo que son frases cortas, me olvidé, así que voy a tratar de... Es correcto, esa es la forma. El ingeniero Hugo Jaime, ¿cómo van a controlar a las grandes empacadoras de mariscos que al procesar su producto contaminan el aire con ese olor fuerte y escandaloso? Quizás a las personas que viven cerca de estas fábricas ya se han acostumbrado, por los que pasamos por ahí sentimos ese olor fétido. Hay tecnología de primer mundo para controlar y ese es el rol del Ministerio de Ambiente, por sobre todo controlar con modelamientos matemáticos. La fusión, esto es David Ramírez Campos quien pregunta ahora, ¿la fusión con Senagua optimizó el servicio al usuario o lo precarizó? Lo segundo. Javier Abad pregunta, ¿cómo apoyará a la iniciativa privada para licuar gas natural asociado y evitar la quema de ese gas que se desperdicia y contamina? ¿Se compromete a otorgar licencias ambientales a las empresas que cumplen el artículo 3 de la Ley de Hidrocarburos de manera ágil? Mi obligación es hacer cumplir la ley, así que si es que eso está en la ley, tengo que hacerlo cumplir. Y solo como un paréntesis, todo lo que vaya hacia energías renovables es lo que debemos impulsar. Hernán MN es el user de Hernán. Dice, quisiera saber por qué de una buena vez no podemos regulaciones de envases de gaseosas y cervezas para que sean retornables siempre. ¿Hasta cuándo ríos y playas inundados de plástico prohíban los platos desechables no biodegradables? Es una responsabilidad global. Hace poco estaba recibiendo el Parque Nacional Galápagos y el 80% de la basura que nos llega al continente es de Asia. Entonces no solo es una política nacional, sino una política mundial. Y en otros envases hay que hacer eso también. María Fernanda, que apoye la ecología verde, que prohíbe el uso de fundas plásticas en los supermercados para que se obligue al país a llevar sus fundas para hacer compras, que genere trabajo haciendo mingas en la playa para no ensuciarla. Nada más, señor ministro. Amén. Erika Rojas, ¿se va a promover e incentivar la reforestación en zonas urbanas? Ciudades como Guayaquil se han convertido en selvas de cemento con oxigenación mínima. ¿Hay proyectos serios de educación ambiental para niños y adultos? 100%. Tenemos una dirección de educación ambiental y hay un plan de reforestación que ha propuesto el presidente Lasso que hay que cumplirlo. ¿Qué opina sobre la falta de dragado a los ríos del Guayas y qué se puede hacer para corregir esto a corto plazo? Hay dos opciones, o dragamos o encementamos, pero hay aguajes en los que ya casi se juntan las dos orillas con el sedimento y eso viene un problema de deforestación agua arriba, así que se ata con la respuesta anterior del plan de reforestación que ha propuesto el presidente Lasso. Otra vez, Hernán, MN, ¿por qué no hay verdaderos planes de reciclaje y tratamiento de desechos? El Ecuador recicla mucho más de lo que se conoce. De hecho, si lo vemos como clúster, uno de mis desafíos es ver que es un clúster tan importante como los 5 primeros clústeres de ingreso para el país. Hay mucho más reciclaje de lo que se conoce. Lo que pasa es que lo hemos reprimido y no está visibilizado. Aquí solo una precisión, para los que no están familiarizados por el término, me incluyo yo. Explique qué es un clúster. Un clúster es una cadena de valor que integra a muchos actores que le agregan valor a un sector productivo. Entonces usted tiene el clúster del banano, tiene el clúster del atún, tiene el clúster de las flores. Yo propongo que el Ecuador empiece a ver al clúster del reciclaje o al clúster de la sostenibilidad. Si me presiona un poco, me animo a decirle una cifra. Yo le aseguro, Carlos, que el clúster del reciclaje en este país es superior a los 700 millones de dólares. ¿Ah? Superior. Lo que pasa es que no está formalizado, no está visibilizado. Más bien está castigado y no lo han dignificado. ¿Sabe usted cuántos Entonces, recolectores nocturnos de plástico, cartón y vidrio hay en Guayaquil? Según me dijo el alcalde Jaime Nebot hace 3 años, más de 4,000. Así es.
Más de 4.000. Y el 25% de ellos viven en Mapasingue. Entonces yo pregunto, Carlos, ¿quién es más inteligente? ¿El que bota la basura correctamente en un basurero o el que evita que vaya a un relleno sanitario y le agregue valor? Ok. Bobby, 56-142. ¿Cuánto tiempo, fíjese, este debe estar cercano al Ministerio de Ambiente? Ahora es Ministerio de Ambiente y Agua. ¿Cuánto tiempo y cómo resolverá más de 20.000 procesos estancados en el Ministerio por corrupción o ineficiencia? Hay que entender, Carlos, que el Ministerio de Ambiente, desde la Constitución que le da derechos a la naturaleza y luego se permea en una serie de reglamentos, normativas, decretos, acuerdos ministeriales, ninguna inversión se puede hacer en el país a excepción del muro perimetral del predio. Lo que trato de decir, Carlos, es efectivamente relevante de manera transversal las licencias ambientales que el caballero trae a colación. Sin eso, si quieres estar en la ley, no puedes invertir. Entonces, hay más de 20.000 para ir notificando, no tengo la cifra final, pero es bastante más que eso porque incluye los del agua. Híjole. Y estamos trabajando en un decreto presidencial que lo conoceremos en las próximas semanas para destrabar todos esos procesos sin sacrificar el cuidado de la naturaleza. Esto último debe ser con alguien que conoce que los nombramientos a Senagua han sido políticos. Uno de los últimos directores es ahora legislador, Marco Troya. Antes estuvo un indígena en el gobierno de Lenín Moreno. Pregunta María Jaramillo, ¿cómo va a sacar la corrupción de Senagua? Bueno, María Senagua ya no existe, ahora es el viceministerio de Agua, nombrando gente proba, nombrando gente calificada, automatizando los procesos. Quizás esto que vaya a decir va a generar un poco de conflicto, pero cuando uno automatiza, Carlos, los procesos, es decir, empiezas un trámite de agua que tiene un sinnúmero de pasos, que entre paréntesis hay que ver cuáles pasos hay que eliminar, insisto, sin sacrificar el cuidado de la naturaleza, pero cuando usted, Carlos, automatiza el proceso, quita la cara del funcionario, porque está dentro de un edificio donde hay 600 personas. Entonces, eso es una forma de eliminar la corrupción. Un paso. El otro. Pregunta Veritord80 es el user. ¿Qué pasa con las licencias ambientales de gasolineras que llevan años en trámite por retrasos en el ministerio? No sé si es de consolación o de información lo que le voy a decir, pero todos los sectores tienen años de retraso. Usted mencionaba 20.000 trámites, realmente es varias veces esa cifra. Wow. Y son todos los sectores, todos los sectores. De hecho, ocupa mucha parte de mi tiempo atender todas las licencias trabadas y estamos en un proceso, como le decía, que nace desde un decreto ejecutivo que estamos trabajando con Secretaría Jurídica para perfeccionarlo. Ok, para el corto tiempo que tiene lo veo muy enterado. Milton Rojas, PC Milton. Es necesario promover un plan de áreas verdes en todas las ciudades del Ecuador. Actualmente están talando más árboles de los que se siembran. Hay kilómetros en vías urbanas sin un solo árbol. Los parques cada vez tienen menos árboles. Debería de haber un árbol por cada habitante. Maravilloso, que la idea nos la transfiera para hacerlo. Coincido en todo. Usted arrancó diciendo que cuidar a la naturaleza era un buen negocio. Ajá. Usted arrancó diciendo eso. Bueno, yo le pregunté por qué. Usted lo trajo al aire. Sí, sí. Y para todos trato de tener un ejemplo. Yo estoy en el negocio de cuidar el planeta. Me pareció una definición fascinante. Sí. Y en el caso que nos trae el amigo, lo de los árboles, le bajan 2 grados de temperatura a la zona urbana. Y 2 grados de temperatura por cada grado que usted logre bajar el aire acondicionado, su cuerpo se aclimate, le ahorra 10% de la planilla eléctrica. Entonces dígame usted, Carlos, si no es buen negocio cuidar la naturaleza. Así es como hay que hablarle a la gente. Fernando Mera, y mire que esta pregunta es recurrente, si quiere dice ya la contesté, si no añade algo adicional. ¿Cómo agilitar los permisos ambientales para empresas? Lo que le dije, estamos trabajando en un decreto presidencial en donde vamos a agilitar, insisto, porque esa es la reacción que genera en los que les preocupa mucho más la naturaleza que mucho más la inversión, sin descuidar la parte de la naturaleza. La otra, ¿cómo descentralizar? Esta es de Ítalo Ramón Durán. ¿Cómo descentralizar la revisión y aprobación de los estudios de impacto ambiental? Solo 4 iluminados lo hacen en Quito para los sectores estratégicos. No se puede tercerizar. Lo que se puede, por ejemplo, incluir es una revisoría por parte de una tercera parte, que no es una tercerización, donde vendría con una preaprobación a sugerir a la autoridad competente de que lo aprobemos. Pero es efectivamente incluir un revisor de la documentación. Y ese es el decreto en el que estamos trabajando. A Juan Jiménez le voy a pedir que me espere hasta el final, porque preguntas sobre los barcos chinos y la pesca en Galápagos. Hay un actor de ese sector que tiene una inquietud sobre eso, entonces lo tratamos entonces. Paco Gaete, ¿sería factible el uso de energía solar en el país? 100%.
Es el futuro. Maffer Valdivieso, ¿pondrá orden a todos los procesos y procedimientos ambientales que se manejan en el país para que haya mayor celeridad en proyectos y mejoras? Lo he respondido con todos los que han preguntado sobre el trámite. Matías RS, ¿cuándo culminará la vacunación en Galápagos y cómo se fomentará el turismo en la región insular? El 15 de junio termina, de ahí hay que esperar los 21 días de inoculación y sería el primer territorio inoculado contra el COVID-19. ¿Es cierto ya lo que dijo el gobierno anterior, que era la primera provincia completamente vacunada entonces? No, todavía no lo es. El plan termina, me parece. ¿El del mundo completamente vacunado? Eso probablemente sea, no lo sé. Había oído que estaba entre los primeros, pero en todo caso lo que puedo hablar de la administración actual es que en los próximos 15 días termina. Completamente vacunados se entienden las 2 dosis, pues. Sí, las 2 dosis. Okay. Y de ahí igual hay que esperar los 21 días. Así que se está trabajando en un plan, se lo trató en el COE en estos días. En todo caso es un área de salud en la que hay una ministra competente que tiene ese plan. Ok, el ingeniero Hugo Jaime. Las piscinas de oxidación tratan estas aguas y hacen pruebas de laboratorio para abrir sus compuertas una vez que la prueba determine que estas aguas no contaminan ríos y riberas. Pregunta, ¿por qué las fábricas no hacen lo mismo con sus aguas de desechos? Deberían hacer lo mismo. No hacer lo mismo tiene sanciones penales, Carlos. Ok, lo que pregunta Felipe Carrasco lo ha respondido ya, para que el ministerio cumpla con los tiempos de revisión y aprobación de permisos. Otra vez Hugo Jaime, ¿cuál es el plan para controlar las ciudades pequeñas que no tienen sistemas de aguas servidas eficientes? Peor aún, sus ciudadanos siguen utilizando pozos sépticos cerca de riberas y ríos. El 5% de las ciudades de Latinoamérica no tienen un adecuado tratamiento de aguas residuales ni de rellenos sanitarios. Así que no es que mal de mucho con solo de pocos, pero hay que trabajar en eso y de nuevo son competencias de los gobiernos autónomos descentralizados en donde nuestro rol es fomentar y controlar. Pregunta Snorlax Belli. ¿Es necesario un ente que proteja activamente la biodiversidad? Ha dado en el clavo. Ese es el futuro de esta administración. Hay una subsecretaría de Patrimonio Natural y por ahí vamos a potencializar eso. Pregunta Cholux. ¿Qué control van a realizar en las fábricas, en urbanizaciones como la planta de Tony frente a Pascuales? Todos los días contaminan así y manda una foto. Tony y todas las demás deben de cumplir. Hay una norma muy estricta que hay que seguirla al pie de la letra. Pregúntale al señor ministro si estaría dispuesto a declarar Galápagos zona estratégica para el uso de energías renovables y que se eliminen para siempre el uso de combustibles fósiles, y si no le compete hacer la gestión, ¿a quién correspondería? Es Alberto Falqués el que pregunta eso. Es un tema que de toda coherencia lo que plantea el señor Falqués, es un tema de política pública y yo estaría de acuerdo en la medida que cumplan los tiempos, el presupuesto, las transiciones y demás. Una adicional, pregúntele del mismo, de Alberto Falqués, si estaría dispuesto a conseguir un bono para aquellos constructores que ofrezcan paneles solares en sus viviendas, más bien el bono o incentivo sería para el usuario o comprador de la vivienda. No es competencia del ministerio, no sé a qué se refiere con la parte del bono, pero seguramente tendrá que ver con finanzas o con los gobiernos autónomos descentralizados, y yo soy de los que me inclino más a los incentivos, como lo que plantea él, que los castigos. Entonces, por ejemplo, pudieran haber exoneraciones a impuestos prediales si usted hace desde excusados de bajo flujo que consuman menos agua o energía solar, como lo que él plantea. Estoy de acuerdo. Qué interesante. Junior Cedeño debe saber que bajo la competencia ustedes están, entre otros temas, las presas, no las reclusas en las cárceles, sino las represas. Dice, en Manabí tenemos el problema cada invierno y parte del verano, que es la acumulación de lechuguines en los embalses de las represas Poza Honda y La Esperanza, mismos que no son retirados adecuadamente y tienden a descomponerse, contaminando el agua. ¿Qué solución definitiva plantearía? Los ingenieros dicen que todas las soluciones a los problemas están en el origen, Carlos. Como tal, los lechuguines se originan aguas arriba y no solo generan esos problemas, sino que además desprenden silicio que genera unos ciertos impactos en los aparatos mecánicos de las represas. Es una decisión compleja, abono orgánico podría ser, pero habría que ver en la cadena de valor quién estaría dispuesto a trabajar en eso. Es un gran desafío la pregunta que me plantea él. Ya. Lo que pregunta Jorge Mesa ya se respondió respecto a aguas servidas. Ahora, Luis Patricio Guznay, solo que nos indique si tiene conocimiento que cada 5 minutos sale un tráiler lleno de oro o materiales preciosos de Zamora rumbo al puente de Guayaquil, luego a China, y todos, bien, gracias, China. No sé cuál es la pregunta.
Ya. Rubén, ¿se va a respetar la promesa de Lazo para consulta previa de procesos extractivos? Es un tema que tiene que definirse desde el Ejecutivo, pero efectivamente el presidente Lazo habló sobre eso y es un tema que se tiene que definir. Y en todo caso, estoy de acuerdo, porque ¿quién más que las propias comunidades que decidan su futuro? Luisa María le pone la cereza al pastel. Si en San Vito ganaba 20.000 K, ahora 4.000 K, ¿por qué está en el gobierno? Bueno, dígale que me avise dónde está el resto de esa diferencia, porque no lo he percibido. Voy a tener que hablar con los accionistas. En todo caso, aquí hay usted puede ver todas las entrevistas que he dado a lo largo de mis casi 30 años de vida profesional y soy el que he dicho que siempre persigo causas. Y solo cuando persigues una causa luchas contra viento y pandemia, Carlos. Y eso es lo que me mueve, estar desde la política pública, hacer cambios trascendentales para el país y para el mundo, porque todo está conectado. Así empezamos con Gustavo Manrique Miranda, alguien que aceptó hacer y no solamente proponer. Es decir, desde lo público y desde el Estado tiene una herramienta superior a la que ha manejado desde la empresa privada para multiplicar el efecto de sus iniciativas. ¿Cómo? Lo trataremos en el siguiente bloque. Más unidos, más seguros, con trabajo, optimismo. Hoy volvemos, todos juntos, Zamorondón. Enseguida, detalles de lo que el ministro de Ambiente y Agua, Gustavo Manrique Miranda, ha definido tan solo en frases. Los niños y adolescentes necesitan continuar con sus estudios desde casa, resguardando su salud y seguros junto a su familia. Es por esto que hemos implementado más de 1.700 nuevos puntos de Internet Wi-Fi gratuitos para su uso y disponible las 24 horas del día. Lograremos salir adelante durante estos tiempos difíciles. Telconet Latam. Somos más. Proseguimos esta entrevista veraz con Gustavo Manrique Miranda, 51 años, un experto en temas de derecho ambiental, un cruzado por esa causa, cuyas primeras definiciones escucharon ustedes ya. Lo hacemos gracias al municipio de San Borondón, Telconet, Grupo Riasem, el Bankers Club, desde donde emitimos piso 33, y Kia, específicamente para los medios de televisión y radio. Gracias a todos ellos y a quienes se incorporan desde la próxima semana. Empecemos ahora a las grandes definiciones que tienen que ver con los grandes temas de conflicto. Y partamos de lo que el propio presidente Lazo ha dicho sobre esto en campaña y luego reiterado, aunque en términos menos específicos, en su mensaje presidencial. Él se reunió con el grupo de Yasunidos en un conversatorio, como le llaman ahora, muy revelador, y esto fue lo que les expresó, que le va a tocar a usted ejecutar o controlar. En primer lugar, yo estuve de acuerdo con la propuesta del gobierno de Correa cuando quiso crear un fideicomiso para no tocar el Yasuní. Y yo dije, estoy de acuerdo con eso, a pesar de que era opositor. Luego el problema es que él cambió de opinión. Yo no he cambiado de opinión. Y más bien en el debate último lo que le dije al candidato de Correa, oiga, ¿y qué le dice a los Yasunidos? Porque ustedes se opusieron a la consulta popular. Consulta popular, si todavía está vigente, yo la respetaré. Y digo si todavía está vigente porque ya intervinieron en el Yasuní. ¿Impulsarías entonces que hiciéramos una consulta popular por el Yasuní? Sí, yo sí lo haría. Y lo haría y no tengo ningún problema en comprometerme. Pero hay algo importante que también tenemos que reconocer la realidad.
ya intervinieron en el Yasuní. Entonces el punto es que hoy, en el momento actual, tenemos que crear una veeduría ciudadana para hacer un inventario y ver qué nos están entregando. Para ver qué nos están entregando. Suena muy racional. ¿De dónde partimos? Para ver hasta dónde avanzamos. ¿Cuál va a ser el rol del Ministerio de Ambiente en este tema concreto del Yasuní? Y luego pregunto sobre incremento de la producción petrolera, que es una meta del gobierno. Sí, efectivamente ese diálogo con el grupo Yasunidos y habían, entiendo, más organizaciones. Creo que eran 66 organizaciones que estaban ahí. ¿Estuvo ahí? Yo estuve ahí. ¿Estuvo allí? Yo estuve ahí. Ya desde ese rato acompañaba a Guillermo. Sí, Okay. sí, entre la primera y la segunda vuelta empezamos los diálogos para ver las visiones de cada lado, ¿verdad? Okay. Y yo estoy de acuerdo, no puedo haber aceptado la cartera de Estado sin haberme puesto de acuerdo en nuestros criterios y no puede tener más razón. El criterio es que lo que se ha hecho no se puede deshacer, pero que se va a vigilar. Usted lo ha resumido de manera perfecta. Eso es lo que hay que hacer. Hay tecnología que puede comprobar cómo extraes el agua, cómo la devuelves. Hay normativas. El sector petrolero, no es que crea que lo estoy promoviendo, pero dada la presión mundial hacia el sector petrolero, han desarrollado una serie de tecnologías avanzadas, por ejemplo, la perforación en racimo. Antes usted tenía 10 yacimientos, por decirlo, no soy un experto petrolero, pero tenía 10 pozos y usted tenía que hacer 10 perforaciones. Ahora, por ejemplo, hay un concepto donde el sistema invasivo es mucho menor porque usted hace una perforación y tiene un sistema de racimos que va por abajo. Aquí la preocupación es, ¿va a esperar el ministerio que se integre esa veeduría o sin perjuicio que se integre? Ustedes tienen herramientas, inspectores, dependencias, atribuciones para comenzar a ejercer esa vigilancia. Porque, por ejemplo, es conocido que la carretera, un carajo que tiene 3 metros de ancho, tiene mucho más lo de la carretera para circular. Es conocido que las restricciones de ruido no se cumplen. Es conocido que el manejo de desechos o de desperdicio en el procesamiento no se dan. ¿Y por qué? Porque no hay una entidad que haga lo que llaman los gringos law enforcement, que esté haciendo cumplir la ley. Eso puede entrar ya a decir, señores, aquí están ustedes operando, pero me están incumpliendo las normas. 100%, Carlos, estamos en aquello. Tenemos direcciones zonales, evidentemente en la Amazonía es donde más están los pozos, a pesar de que también tenemos en la península. Y nuestros sistemas de controles están ahí. ¿Cuándo comienzan los reportes? No, los reportes están ahí. ¿Dónde están? No son, digamos, no es que salen en todos los medios, ni tenemos por qué publicar el día de mañana esto, pero... ¿Cómo que no tenemos por qué publicar? Yo quiero saber cómo les va, cuéntenme me comprometo a hacerle un reporte de todo lo que hemos hecho en estos últimos 9 días, que es lo que puedo responder, Carlos. ¡Fenomenal! Pero no tenemos que esperar la veeduría. Eso estamos haciendo, hay una subdirección. Ese es el punto. Y lo otro que dijo ahí Guillermo Lazo, deme un reporte de dónde parto. ¿Va a pedir usted una auditoría? Porque no lleve 3 meses, pues. Desde que comenzaron a explotar el Yasuní hasta ahora, ¿cómo está esta cosa? Seguro. Hay un informe que hay que entregar cada 6 meses. La última administración ya lo entregó. A mí me corresponderá entregarlo en las próximas semanas si no incumplo la ley. ¿Un informe que hay que entregar cada 6 meses de qué? De cómo está siendo explotado. Cuando sale el reporte, supongamos que es negativo, no, a la asamblea. Ya hubo 6 meses de violación de principios. Claro, no, a la asamblea. Eso tiene controles diarios. Me refiero al informe per se. Hay las direcciones zonales tienen equipos y hay una licencia ambiental. Sí. Esa licencia tiene un módulo que se llama el Plan de Manejo Ambiental, que tiene factores bióticos, abióticos, sociales y una serie de factores. Los petroleros o mineros o una fábrica de camarón o de chocolate, Carlos, es la Biblia de operación ambiental. Para darle esa licencia ellos entregan unas pólizas que tienen que cumplir de respetar ese árbol, ese río, ese plan de acción comunitario. Okay. Si no lo cumplen, hay varias fases en las sanciones que pueden llegar hasta la suspensión de la actividad o inclusive la cárcel de 3 a 5 años y el daño es irreversible. Mire que no conocía ese detalle. Por eso le digo, eso se está haciendo, por eso no puedo inundar las redes de los miles de empresarios y tiene sus... Pero sí es conveniente que haya un reporte periódico público de eso. Lo hay. Porque el momento que las empresas sepan, primero, me publicaron como cumplido, fenomenal. ¿Me publicaron como cumplido? No es cierto, señor ministro, hay un error. Corrijo. Sin duda. Eso se está haciendo
siempre se puede mejorar. Y se puede mejorar el control de ellos con tecnología. Pero yo le quiero hacer una analogía, Eso está Carlos. calladito. Yo no quiero que esto parezca persecución a quienes No se preocupe. dan trabajo, empresas, sino que cumplan un compromiso que yo no sabía que tenía los extremos y los detalles que usted dice. Carlos, voy a decir algo que probablemente llame la atención y no pretendo, pero en este país es uno de los países que tiene la mejor constitución del mundo en cuidado de naturaleza y, como decía al inicio, de ahí se premia normas, leyes y demás. Mi rol es hacerlo cumplir. Eso. Ese es mi rol y la tecnología es un rol fundamental. Ok. Pero hay un tema, a mí me gustan mucho las analogías, Carlos. La bala no es lo que mata. La bala mata cuando usted la mete en una pistola y jala el gatillo. Lo que quiero decir es que el proceso de extracción es súper importante. Pero el tema es lo que genera la emisión del CO2, que luego ese petróleo se fue a Estados Unidos a producir. Entonces hay que, le decía al inicio, la solución a los problemas están en el origen, dirían los ingenieros. Entonces tenemos que ver otras tecnologías. Independientemente, Carlos, mientras lo que usted me plantea, hacer los controles diarios de lo que se ha aprobado en la ley. ¿Sabe que es importante para eso, señor ministro? Y ojalá Dios y el gobierno se la den estabilidad, continuidad. El mejor ministro es uno medianamente bueno que dura 4 años que un genio que dura 6 meses. Sí, estoy acostumbrado a los desafíos, Carlos, y una de mis prioridades va a ser el diálogo. Su nombramiento hizo ilusionar a muchos y ahora su conocimiento hace ilusionar a más. Gracias. Es una grave responsabilidad. Es una grave responsabilidad que no le ponga peso, que le dé alas, señor ministro. Ahora, le decía, en esto hay una segunda cosa. El presidente ha dicho que tenemos que aumentar la producción. Andamos por 500,000 barriles, debemos subir a 1 millón a corto plazo. Allí, ¿qué controles ambientales? Porque Yasuní es el caso más sensible, pero no el único. Sí, de nuevo, Carlos, hay un plan de manejo ambiental que produciendo 10 barriles por segundo, por minuto, por día, no importa, es el ejemplo, ¿no? O produciendo 20, nuestro rol de nuestra cartera es controlar y ejecutar. Ese es nuestro rol. Un tema de productividad le pertenece a la cartera de energía, de minas, ¿verdad? De recursos naturales renovables y no. Es con ellos el tema de productividad. ¿Usted va a controlar con los mismos burócratas que antes no han controlado? Estoy haciendo unos cambios. Yo le decía a Carlos lo complejo que es el Ministerio de Ambiente, ¿no? Lo amplio. Lo amplio es parte, yo lo veo como parte del sector productivo. Y estoy, además del Ministerio de Ambiente, Carlos, usted tiene abajo, en la estructura organizacional, tiene el Viceministerio de Ambiente, que ve cambio climático, regulación, patrimonio nacional, que el 20% del territorio es área protegida y demás. De ahí tiene el Viceministerio de Agua, donde ve todo lo que tiene que ver con agua. Un monstruo. Arriba, Carlos, un pulpo. el EPA, la Empresa Pública de Agua, todo lo que tiene que ver con trasvases, riego, agua potable, saneamiento. También maneja el Parque Nacional Galápagos, que es el 99.8, se incluye la Reserva Marina de Galápagos, del área de Galápagos. También el INAMI, todo lo que tiene que ver con clima y meteorología. También el INAVIO, que tiene que ver con biodiversidad. Apenas tengo 9 días, tengo una ilusión que crece cada día, pero le pido paciencia a los que quieren planes estratégicos y demás, que no es su caso, porque efectivamente la cartera que he cogido es una de las de mayor rotación en el gobierno anterior. Ahora, ese viste desde un lado es complejo, cierto, pero viste desde el otro lado es una bendición. Tiene usted una herramienta múltiple para apretar por todos los sectores y aplastar los cables necesarios. Carlos, la transición ecológica de este país empezó y vamos a ser referente a nivel mundial. Una cosa más, si me permite la sugerencia. ¿Usted tiene antecedentes políticos en su familia? ¿De gente que ha sido política? Mi papá. ¿Su papá fue qué? Mi papá fue subsecretario de gobierno en el 78 y luego estuvo en el Ministerio de Salud. Ya. ¿Y su tío, que era el que trabajaba en TC? Eduardo Manrique, el de los Amigos Invisibles, sí. Bueno, ok. Velasco Ibarra, entre las cosas extraordinarias que hizo, fue por sorpresa caer en sitios y él mismo inspeccionar cómo marchaba la burocracia. El ojo del amo engorda al caballo, dicen en mi tierra en Manabí. Hasta que todo esto se normalice y el control sea cabal, sería fenomenal que de vez en cuando, sin aviso, y a veces sin que lo sepan sus colaboradores,
que pueden avisar a alguien. A ti te digo, te veo allí, no te conozco porque estás con el calzón de tu mujer en la cara. Ya, te has puesto un panty negro aquí, ok, ya, así. Que si un ministro, como dicen en Quito, caiga en un sitio y personalmente haga una inspección cuando lo considere el caso. Ese solo hecho de sorpresa, de coacción, de vigilancia, a veces hace más que todo este aparataje burocrático. Tomo su consejo en cada letra y cada coma, Carlos. Lo haré. Soy un ministro ahora desde el sector público de mangas remangadas. Ahora me he puesto un poco más elegante por usted, pero soy de campo. Soy, usted decía, ingeniero agrónomo, así que me gusta el campo. El segundo tema, el segundo incendio es minería. Con eso volvemos enseguida. Enseguida, ¿qué sobre minería? Pero partiendo de lo que el propio presidente Guillermo Lasso se comprometió, responde su ministro de Ambiente y Agua. Más unidos, más seguros, con trabajo, optimismo. Hoy volvemos, todos juntos, Samorondo. Tercer bloque de esta entrevista veraz al ministro de Ambiente y Agua, Gustavo Manrique Miranda. Y tenemos que arrancar con la definición que hizo el propio presidente de la República en un conversatorio con más de 60 organizaciones ambientales, en las cuales estuvo felizmente también el ministro, y por lo tanto está al tanto de muchas de las cosas que ahí se dijeron. Sobre minería, el presidente Lasso, cuando era todavía candidato antes de la segunda vuelta, hizo estos compromisos y definiciones de los cuales deberá partir ahora su secretario de Estado. A mí no me gusta la minería, ¿no? A mí no me encantaría tener un parque que me lo destrocen por explotar o por sacar minerales, ¿no? Pero el Estado tiene médicos, el Estado tiene maestros, el Estado tiene que brindar seguridad. Dime de dónde saco los recursos. Yo quiero levantar las manos aquí, Andrés. Uno, yo aquí no estoy en esta mesa promoviendo la minería. Sí, yo sé. ¿De acuerdo? Dos, yo no tengo ningún interés con las mineras, no tengo nada que ver con la minería. Prefiero el turismo ecológico a la minería. A lo que de acuerdo, yo lo prefiero. Sí. Que quede claro. De acuerdo. Lo único que estoy es, creo que llevamos una media hora y hay algunos acuerdos. Consulta previa vinculante. ¿De acuerdo? Veeduría ciudadana para el Yasuní. Por ejemplo, la no explotación minera a cielo abierto, eliminar la minería informal, ¿estamos de acuerdo? La no explotación minera en zonas sensibles, fuentes de agua, pajonales, páramos, eso está en mi programa de gobierno desde el 17. Yo creo que tenemos algunos acuerdos. No me vean a mí promotor de la minería, porque ahí sí me hago un lado y la mirada que pase. No, yo no estoy promoviendo eso. Una definición y un compromiso muy complejo. ¿Qué parte le toca? Carlos, cuando comienza mi relación con el candidato, como decía al inicio, yo estuve en esa reunión, yo necesitaba entender cuál era su visión. Y esa reunión para mí, y ese momento particular que usted ha rescatado, porque fue una reunión de un par de horas, para mí fue el momento clave para decir, estoy alineado con la visión del presidente. Yo creo que cuidar la naturaleza es cuestión de supervivencia, ¿verdad? Tengo muchas razones por qué cuidar la naturaleza es un buen negocio, ¿no? Porque te vas preso, hay muchos más presos por incumplimientos ambientales que por evasión tributaria en este país, ¿verdad? Y hay varias razones, el mercado de mayor crecimiento, pero desde la perspectiva de supervivencia, él toca un tema importante. Él dice, tengo que dar salud, tengo que dar educación, tengo que dar
carreteras y demás. Eso es romántico. Ahora analicemos a lo práctico. Él dice no a la minería de cielo abierto. Ya hay concesiones de cobre y eso se explota a cielo abierto. Entonces, lo que pasa es que los abogados sabrán cómo se llaman los temas retroactivos. No se puede juzgar a alguien. ¿Eso es de aquí en adelante entonces? Entendería que es de aquí en adelante. Cuando yo estaba en el proceso de aceptar, Carlos, es que es importante esto. Yo pensé que uno de mis principales desafíos era convencer a las personas de la Fundación Ecuador Libre o a los ministros de Estado de la relevancia de esto. Y en los primeros días me encuentro con un equipo, tanto en Fundación Ecuador Libre como en la cartera de Estado, un concepto permeado transversalmente. Carlos, yo promuevo ser un ambientalista imperfecto, ¿ok? Pero yo le invito a que usted mire aquí a todo esto que nos acompaña, toda esta ciudad, probablemente una de las ciudades más productivas de Guayaquil. Todas esas casas, todos esos edificios están con cobre. Entonces, lo único que no podemos hacer con cobre para transmitir la energía con la que estamos aquí transmitiendo este programa o con la que me contactó su asistente para venir acá. Entonces, no podemos tener doble moral. Ahora, de que empecemos una transición hacia lo ecológico es otra cosa. Ya, pero entendiendo el compromiso, nuevas concesiones para minería a cielo abierto no habrá. Así es el compromiso. La vigente por seguridad jurídica se respeta, pero se investigará. Correcto, y ese es el rol de la cartera de Estado. Ya, ¿qué pasa con concesiones que se aseguran, en cambio, que fueron mal asignadas con estudios de derecho ambiental, de impacto ambiental desfigurados o transados por debajo de la mesa y que resulta que sí eran contaminantes que afectaban fuentes de agua o páramos? Sancionarlas, esa es la respuesta corta. Yo sé que el tiempo en programas es valioso. Pero eso, por ejemplo, es un rol de Contraloría. Yo tengo que ver hoy... ¿Esa auditoría no la hacen ustedes? Contraloría me debe informar. Hay una denuncia de que esta concesión está contaminando el agua. Los del sector... Eso sí. Que sí, la empresa dice que no. ¿Quién falla ahí? Ministerio de Ambiente tiene que mandar una veeduría o tiene que mandar su equipo de trabajo a hacer tomas, como usted decía... No es clandestina, como se dice, aleatorias o caer de sorpresa, perdón. Okay. Caer de sorpresa, mandarlo a laboratorios certificados, no a cualquier laboratorio. Informar y sancionar. Ese sí es el rol. Pero es que usted me estaba preguntando por la forma de los contratos anteriores. Eso no soy yo. De acuerdo, ok. Siguiente cosa. Consulta que hubo en el Cantón Cuenca. 81% dijo que sí, respecto a si deben pararse todas las actividades mineras que comprometan fuentes de agua. Mire, Carlos, usted ha dado en el clavo. Ese para mí es un referente. Perdón el anglicismo, mi papá siempre me decía, trate de no usar anglicismos o palabras, pero ese es el efecto NIMBY que se conoce en Estados Unidos. La consulta previa, ¿qué va a decir? Carlos, si yo le pregunto a usted, Carlos, ¿usted quiere agua potable sana? Sí. ¿Quiero que reciclen? Sí. ¿Quiero que las lagunas de tratamiento en mi ciudad sean perfectas? Sí. Pero si yo le digo, ya Carlos, lo que pasa es que eso es atrás de tu casa, es en el patio de tu casa, ¿usted qué va a decir? No. NIMBY es sí, pero not in my backyard, no en mi patio trasero. Entonces la consulta vinculante o las consultas populares previas son instrumentos que nos llevan sí o sí al desarrollo ecológico de este país. Es decir, es obligatorio el acatamiento de lo que sale de ahí. Por supuesto. Es vinculante, por lo tanto. Tengo que revisar la ley porque no soy abogado. Usted dijo soy un especialista en derecho ambiental, sí. No soy. Pero obviamente, una vez que hay una consulta popular vinculante, la palabra indica que es mandatorio. Es el derecho, el deseo del pueblo. En el caso de Cuenca, lo curioso en este tema es que aún los industriales la apoyaron, o sectores empresariales, y el alcalde. Pero es que ahí es el efecto NIMBY. Quiero todo, claro. quiero carretera, salud, educación, pero no me pongas la mina detrás del patio de mi casa. A propósito de esto, un concepto que usted emitió recién, explíquelo. Dice, felicito la iniciativa del Consorcio Andino para la cosecha y siembra del agua. Cosecha y siembra del agua. Yo no he sabido que el agua se coseche y se siembre. Que nos ponen en el radar mundial. Cuenten con todo el respaldo, tienen las puertas abiertas. Gustavo Manrique-M. Eso fue el día de ayer, efectivamente. Son 4 provincias que están trabajando en la conservación del agua. Ese nombre del Consorcio Andino para la cosecha y siembra debería ser siembra y cosecha. Ya voy a dar esa sugerencia, porque primero siembra y uno cosecha, ¿verdad?
Pero en todo caso sí es una iniciativa para preservar y conservar de manera transversal, unificada, porque todos los ecosistemas están conectados, ¿verdad? ¿Cómo se siembra el agua? Hay unas zonas, Carlos, que se llaman zonas de recarga de agua, que es donde se vuelve a cargar todo el agua, páramos, por ejemplo, típicamente más arriba, y de ahí se desprende. Entonces son zonas de recarga, pero no es que es una ¿Cómo acción. se cosecha el agua? Esta ciudad la está cosechando. Se cosecha es el uso y aprovechamiento, que entre paréntesis una de las cosas que he aprendido, comprenderá la inducción que he tenido. Ajá. Pero hay uso es todo lo que tiene que ver con urbano, y aprovechamiento tiene que ver con toda la actividad productiva. Creo que esa sería una forma de interpretar la cosecha del agua. Cuando volvamos, 3 conocedores del tema ambiental o afectados por eso le preguntan a Gustavo Manrique Miranda. Enseguida, Bruno Leone, Dayana Pazli e Inés Manzano le preguntan al ministro de Ambiente y Agua. Cuarto bloque en esta entrevista veraz por La Posta, Max TV, Caravana y Blue, Extremo FM desde el piso 33 del Punkers Club, gracias a la unidad móvil de Ecuador en vivo con la cual producimos este programa. Miren, nosotros consultamos a 3 profesionales de distintas actividades relacionados con el tema ambiental. El uno porque el primero con que vamos a arrancar se siente afectado por lo que ya se está haciendo y se puede hacer. La otra por una iniciativa que desarrolló principalmente en el tema plásticos. Y la última porque ha sido su actividad, es una máster de hecho en Derecho Ambiental durante mucho tiempo. Empecemos entonces con Bruno Leone. Señor ministro, como usted conoce, la Reserva Marina de Galápagos fue creada en el año 1998, tiene una superficie de 133.000 kilómetros cuadrados y se constituye alrededor de las 40 millas de las islas. El colectivo Más Galápagos, apoyado por una serie de ONGs extranjeras, ha presentado una propuesta para ampliar esta reserva a 435.000 kilómetros cuadrados. No existiendo los estudios técnicos, científicos y socioeconómicos que puedan soportar una decisión de este tipo, y conociendo a su vez que esto podría ser de una grave afectación al sector pesquero, cuya pesquería del atún es ampliamente supervisada y controlada por la Comisión Interamericana del Atún Tropical y que a su vez es proveedor de empleo y divisas para la economía del Ecuador, ¿cuál sería su posición al respecto? Efectivamente es un tema que ha llamado el interés nacional y mundial. Activistas, actores, autoridades, sin duda es un tema sobre la mesa importante, Carlos. Pero quiero manifestar que esto tiene 3 aristas de análisis. El uno es el ambiental, el otro es el social y el otro es económico. Esta decisión, Carlos, no se puede tomar. Y mire que está hablando con alguien que me consideran ambientalista, ¿verdad? Pero no se puede tomar solo desde la perspectiva ambiental. Es un tema que hay que analizarlo desde la perspectiva social y desde la perspectiva económica. Evacúale cada uno y no haga de torero aquí. No. Desde el ambiental, ¿cómo la ve?
Desde lo ambiental... ¿no? Sí, claro. No, quiero decirle la palabra adecuada. No se me ocurre, no se me ocurre un industrial, Carlos. No se me ocurre un industrial o un pesquero, sea cerquero o sea palangrero, más allá de la práctica podemos hablarla luego, que esté en contra de preservar. Porque eso, recuerda que al inicio hablábamos de la materia prima que viene de la naturaleza, esa es la materia prima que me refiero, el atún. No se me ocurre ningún pesquero, ni Bruno ni siquiera, que esté en contra de preservar, y no solo preservar, sino regenerar para que tenga más materia prima. Okay. Entonces, ¿en lo social? En lo social es delicado. Porque ¿qué es lo que pasa si usted amplía? Usted o prohíbe. Hay gente que se queda sin trabajo. Entonces tiene que venir, en el caso que la decisión sea ampliar o crear una reserva, porque son dos cosas diferentes. Sí. Tiene que venir una transición del que estaba pescando esto aquí, que se vaya a hacer otro tipo de turismo o un turismo recreativo. ¿Y qué de lo económico? Probablemente la más importante, Carlos. Entonces, ¿a qué se refiere esto? A la biodiversidad hay que verla como un recurso. Le hablaba del clúster. Esto es parte de uno de los... La biodiversidad es parte de uno de los actores del clúster. Entonces, la industria pesquera es una de las principales industrias del país. Entonces, si usted mañana dice, ya no pescas hasta 40, ahora tienes que pescar a partir de la 201, matemática simple, tiene que movilizarse 161 millas náuticas. ¿Y eso cuánto significa en dinero? Okay. Hay más, perdón Carlos, ¿hay más pescado allá o hay menos pescado? Veo que usted está consciente de la complejidad de la decisión, que tiene las variables de cada uno de los tres temas y que los va a conjugar de la mejor manera. Pero antes de que fuera ministro, yo veía que usted apoyaba la propuesta de un fondo mundial para a cambio de $1.000 millones que ampliemos la zona. Y se acabó. Y además, ellos manejaban los fondos que terminaban siendo $600 millones. Chévere. No. Porque son ONGs prestigiosas, donde está Leonardo DiCaprio y compañía. Carlos, estoy preparado en este tema. Yo sé que usted lo... Primero, no son $1.000 millones de canje de deuda. Usted puede hacer un programa solo de eso, yo lo sé. No son $1.000 millones de canje de deuda. Ahí hay un error que una vez que se convierte en muletilla, se convierte en verdad. Hay una propuesta de cambio de deuda en mejores condiciones de tasa de interés y tiempo que generarían un impacto al Estado de $100 y pico de millones. Entonces, esa es la primera precisión. Carlos, pero del fondo es... El concepto es interesante, pero nos están dando una lágrima, pues una limosna, no jodas. Y tenemos un presidente que es administrador por excelencia. Entonces, mis reuniones con él se han basado en ver a la naturaleza como un recurso que el mundo entero está queriendo preservar, pero nos tienen que pagar por aquello. Y ahí entramos en temas de soberanía, que también teníamos otro programa. Eso tenemos que hacer, exacto. Porque aquí nos estamos pasando, o nos vamos a pasar, o nos podemos pasar de papistas. Más papistas que el Papa. No es mi caso. Y yo sé. Y está bien que lo hagamos porque el Ecuador es el país más megadiverso del mundo, lo que ustedes quieran. Así es. Mientras el resto del planeta nos mandan plástico del Asia, como ustedes dicen todos los días. O sea, estamos haciendo el papel de los cojudos de la película, que igual el planeta lo acaba cualquier rato un asteroide que venga y nos de aquí. Y mientras tanto las limitaciones son nuestras y los aprovechamientos del resto. Esa es la esencia del concepto. Esa es la esencia del concepto. Y como tal, Carlos, nos tienen que pagar por los servicios ambientales que damos. Lo comprometo para un capítulo 2. Prosigamos. Mire. ¿Qué tal, Carlos? Hola, Gustavo. Qué gusto saber que esta importante cartera de Estado tiene al frente a una persona con tu visión y con tu experiencia. Aquí van mis preguntas. Cada minuto en el mundo, el equivalente a un camión lleno de basura, de plásticos, es arrojado a los océanos. ONU asegura que para el 2050 habrá más toneladas de plásticos que peces en el mar. El país tiene una ley, Guayaquil tiene una ordenanza que regula el uso y fabricación de plásticos de un solo uso que asumimos la responsabilidad de construir juntos. En este sentido, ¿cómo va a coordinar el trabajo el Ministerio de Ambiente con los GATS para prevenir la contaminación por plásticos? ¿Y qué tipo de tecnología implementará para revertir la huella causada por plásticos en los mares, ríos, esteros y manglares? Y, por otra parte, ¿qué acciones tomarán para proteger las especies marinas que habitan en las Islas Galápagos y que son constantemente amenazadas por depredadores en flotas pesqueras internacionales? Muchísimas gracias.
Híjole, es para otra conferencia, pero no importa. A ver, haga el esfuerzo. Consolidado. Voy a arrancar con el final. Como ve, la preocupación de Galápagos es desde el ciudadano hasta global. Mundial. En relación a los chinos, eso es un tema, ya la flota está, me dicen, quizás un poco más Está por el adelante. Estrecho de Magallanes. Usted lo conoce. Sí. Veo que también ha investigado el tema. Anda por allí, ya va Entonces, subiendo. eso llega hasta las aguas internacionales, que son de 200 millas de continente para afuera. Nosotros se meten en nuestra milla 199 y es un tema de la defensa, del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Gobierno y por supuesto también de Injerencia de Ambiente. Entonces, ojo con eso, porque la ciudadanía tiene que estar bien informada. No es que se meten en aguas ecuatorianas, se meten en aguas internacionales, pero una vez más, en naturaleza, todo está conectado, las especies migran. Entonces, eso es un tema del Ministerio de Defensa y como tal, y se están preparando y hay los controles, siempre pueden haber más y mejores. Eso de cara a eso. De cara a preservar las especies, yo sí quisiera que nos recuerden por la conservación, Carlos. Y he citado varias veces el concepto de servicios ambientales o biodiversidad. Espero no entregar una de cada 3 especies está en peligro de extinción en el mundo. Hay unos indicadores particulares para Ecuador. Trabajaré porque esos indicadores mejoren. Ahora, ¿en lo de los plásticos? En lo de los plásticos es una competencia del GATT y tiene un saludo a Dayana no también. Se está cumpliendo, la flexibilizaron, le dieron un tiempo más a los industriales para reconvertirse y luego no hay control. Para eso sirvió. Guayaquil fue líder, fue ejemplo y ahí quedó. Mira, hay 2 cosas. Guayaquil fue líder y ejemplo, Sí. pionero, también entre los principales de América Latina. Y de ahí tienes la ley en la Asamblea, que recién la norma se aprobó hace unos 15 días. ¿Verdad? Entonces, démosle un poco de tregua a la parte nacional. De parte de Guayaquil, yo tengo una visión de un vaso medio lleno, Carlos, ¿no? Primero, yo siempre pido que cuando acompañemos el análisis de la ley de plástico, ordenanza, lo que sea, tiene que acompañarse la palabra obligatoriamente de un solo uso. No es nada contra el plástico. Correcto. Es de un solo uso, que representa menos del 5% del plástico que se consume. Con mayor razón. Sorbetes, si es flexible la ordenanza, ¿por qué no ha tenido un cumplimiento cabal? Unos cuantos sorbetes de papel, fundas de acarreo, utensilios, hay unas cuantas fundas biodegradables, and that's it. Yo creo que estamos mejor que antes, Carlos. Hay mucho camino por recorrer. Ese es el punto. Claro que estamos mejor que antes, pero nos resignamos demasiado. Comenzaron a hacer sus cositas ya. ¡Bravo! Sí, creo que sí sabe que una vez una ministra anterior hizo un estudio de qué era lo que la ciudadanía esperaba del Ministerio de Ambiente y dijo que me eduque. Ok. Que me eduque. Por ahí comienza todo. Miren la última inquietud. Es de Inés Manzano. Primero que nada, Gustavo, desearte éxitos en tu gestión, que abonará a la de la presidencia de Guillermo Lasso. Ahora, ¿cuáles serán los indicadores de impacto para medir la aplicación del compromiso verde de Guillermo durante la campaña? Segundo, el código de conducta fue expedido por el presidente Lasso mediante decreto ejecutivo para todos sus funcionarios. ¿Cómo lo aplicarás con el personal de libre remoción puesto por ti? ¿Y cuál será esa acción definitiva para defender la biodiversidad marina en alta mar? Ok. Vemos que lo último ya ha sido contestado. Empecemos por las otras 2. Seguro. Bueno, primero, un abrazo también para Inés. Cuento con tus consejos, guías y conocimiento, Inés. Valoro mucho tu carrera profesional también. En relación al código, lo primero es un código muy amplio, ¿no? Muy profundo, que tan amplio que creo que hay que hacer una inducción y entenderlo, porque cómo se tiene que manejar uno en las reuniones, en los regalos y varias cosas. Pero lo primero que hice, apenas llegué, fue mandar a todo el personal, de libre remoción o no. De hecho, creo que son más importantes los otros porque creo que representan los de no libre remoción más del 80% del personal. Correcto. Entonces, ahí está Pareto siempre presente, ¿verdad? Y mandé para que se lo estudien y he pedido a mi coordinadora de despacho que genere inclusive una capacitación. Es tanto detalle y tanto tema que he pedido. Y de ahí respecto a, me imagino que la pregunta va orientada hacia ¿qué pasa si pesco algo? Cero tolerancia. Lo último, reclamaba una acción definitiva en el tema pesca y aunque usted ya ha enunciado una, yo se la extiendo al sector ambiental completo. Hay muchas cosas que hacer, todas al mismo tiempo y la mayoría con gran profundidad y velocidad.
pero si privilegiara una acción definitiva, una cosa señera, emblemática que marque su ministerio, ¿cuál es? En una palabra. Sí. Regenerativo. Es decir, en todos los indicadores, que fue la segunda pregunta que me hizo Inés, es complejo decir los indicadores que voy a medir, pero cada viceministerio y cada institución adscrita tiene su rol. Y es todos los KPIs, que son los índices de desempeño. En conservación, más especies o más biodiversidad. En agua, mejor calidad. En trámites, agilidad en el proceso. En cuencas hídricas, mayor conservación. Y así. Entonces, regenerativo. Es que todo el mundo habla, Carlos, ahora de sostenibilidad. Ajá. Recién está calando. Bueno, ya eso se quedó obsoleto. Porque ¿qué es sostenibilidad? Es, yo sostengo este vaso aquí, ¿verdad? Por el resto de mi vida. Pero entonces si tengo una especie en peligro de extinción cada 3 especies, así me quedo en 20 años. Ahora en Europa se está hablando del concepto regenerativo, es decir, el vaso lo pongo acá. A eso me refiero. Por eso, Carlos, a mitad del programa le dije, comenzó la transición ecológica de este país. Con eso concluimos este bloque, pero no sin una pregunta mía, última y crítica, para mi juicio fundamental en la parte final. Conflicto de intereses. Ahí les doy una pista de lo que le quiero preguntar para concluir al ministro Manrique. Los niños y adolescentes necesitan continuar con sus estudios desde casa, resguardando su salud y seguros junto a su familia. Es por esto que hemos implementado más de 1.700 nuevos puntos de Internet Wi-Fi gratuitos para su uso y disponible las 24 horas del día. Lograremos salir adelante durante estos tiempos difíciles. Telconet Latam. Somos más. Creo que hemos tratado lo principal. Nunca agotaremos el tema, peor en este tan fascinante, desafiante y esperanzador, teniendo a quien está frente a la cartera de Ambiente y Agua. Pero por lo mismo, la esposa del César debe ser y no solo parecer, para usar un viejo adagio que debería poner en masculino, por tratarse de quién se trata mi invitado. Usted tiene una empresa especializada en estudios ambientales, Sambito. ¿Va a concursar en algún tema que tiene que ver con el Estado o le va a pedir a usted abstente, aunque ganen, aunque tengan derecho, aunque sean la mejor, en otros casos tal vez la única con esa experiencia? No. La respuesta corta es un no del tamaño de este edificio. Eso no solo que luce mal, sino que está mal. No puedo contratar con carteras del Estado. De hecho, me parece que no tiene 6 o 7 años sin contratar con el gobierno central. Así que para eso no. Y no solo eso, sino que he pedido a quien dirige la empresa hoy en día no atender al sector petrolero y minero de manera directa. Señor ministro, si así llueve que no escampe. Y a ustedes muchas gracias. Este es uno de los representantes del gabinete de Guillermo Lasso que puede convertir los sueños en realidad. No lo pierdan de vista, no le den tregua, ensíjanlo, vigílenlo y apóyenlo. ¿Ya? 0-100 días de luna de miel, eso está bien para el matrimonio. Hasta el próximo domingo. Transmisión simultánea, Max TV Online, Grupo Caravana 750 AM, T-Blue 88.9 FM, Radio Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.